Padre, reconocemos que necesitamos de tu palabra, Señor. Gracias por dejárnoslas escritas. Gracias por permitirnos que hoy podamos predicar, escuchar, meditar, Señor, ser enseñados por tu palabra libremente. Realmente es un privilegio, Dios, que tenemos y queremos agradecerte, darte gloria. Ayúdanos a valorar, a atesorar, Señor, a guardar tu palabra. Sabemos que tu Espíritu Santo es la que nos guía, la que nos convence, Señor, para que podamos entender, creer tu palabra. Necesitamos de tu Espíritu Santo en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos al libro de Marcos 14. Hoy empezamos el capítulo 14. Gracias. Ya estamos en los 3 últimos capítulos y hace unas semanas venimos meditando ya en la última semana de lo que fue la vida de Jesús en esta tierra. Y este capítulo comienza diciendo que ya faltaban 2 días para la Pascua, así que vamos a leer Marcos capítulo 14. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oír, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Como título de esta prédica, le puse la conspiración bajo el plan de Dios y el contraste de corazones. En los primeros versículos nosotros encontramos la conspiración de estos líderes religiosos, y en estos versículos Marcos, el Evangelio de Marcos, nos presenta 2 escenarios completamente opuestos en todos estos versículos que nosotros hemos leído en esta serie de sucesos que leímos. Primero, la conspiración del 1 al 2. Por un lado vemos a estos líderes religiosos llenos de odio, de temor también, por lo que podría pasar, la gente siguiéndole a Jesús, más que hacía un momento que había resucitado a Lázaro, la gente siguiéndole, y ellos estaban planeando la muerte de Jesús, estaban conspirando la muerte de Jesús,
y estaban enfocados solo en lo político, en querer seguir teniendo el control del pueblo y eliminar a Jesús, que representaba una amenaza para su sistema. Vemos unas personas con un corazón totalmente endurecidos y llenos de maldad. En el mismo lado, en los versículos 10 y 11 que leímos también, al final de esta lectura, vemos la traición de Judas, la traición por parte de uno de sus discípulos cercanos que vende a su maestro por unas monedas. Y en el medio de la conspiración y de la traición encontramos la devoción genuina de una mujer, versículo 3 al versículo 9. Así que por otro lado, del otro lado, en contraste, en medio de estos planes malvados contra Jesús, encontramos una actitud de amor y de devoción de una mujer. Entonces en estos pasajes encontramos un contraste bien marcado de diferentes corazones. El primer punto de esta prédica es la conspiración bajo el plan de Dios. Marcos, como dijimos, 14, versículo 1 y 2, nos dice que 2 días después ya era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, también llamada, y buscaban estos principales sacerdotes y escribas cómo prenderle, pero con engaño, y matarle, y decían: no durante esta fiesta, para que no se haga alboroto, para que no vea toda la gente, para que no se haga mucho lío. Y en los 2 primeros versículos vemos entonces una conspiración, aquellos que de estos líderes religiosos que supuestamente eran los que debían guiar al pueblo en la fe, en la justicia, en practicar la ley, estaban tramando con engaño y buscando una manera de eliminar a Jesús. Y no era por ningún crimen, por nada que haya hecho Jesús, sino por el simple hecho de quién era Jesús y lo que representaba, como lo venimos viendo a lo largo de Marcos. Querían prenderle, no con justicia, no delante de todos, sino por medio de algún engaño, dice, por sorpresa, en algún lugar lejano a la multitud, porque también su objetivo era matarles. Era la Pascua, la gran fiesta de celebración que se acercaba, una fiesta, como ya sabemos, central para el pueblo judío, y Jerusalén estaba lleno de gente. Ellos conmemoraban la liberación del pueblo de Egipto. Y en este tiempo era un tiempo de reflexión, de recordar la mano poderosa de Dios librándolos al pueblo de Israel que estaba bajo Egipto, librándole de la mano poderosa de su enemigo. Y eso era justamente lo que Jesús estaba viniendo a hacer, a librar a su pueblo de su pecado. Pero en medio de esta solemnidad, los corazones de estos líderes religiosos no pudieron ver a Jesús el Salvador. Estos líderes estaban completamente en otra, interesados en lo político, interesados en no perder sus puestos, no perder su control. Su preocupación no era la justicia, no era la verdad, ni siquiera el bienestar del pueblo al que debían servir. Su preocupación era que no se haga durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Ellos temían también a la gente, temían cómo iba a reaccionar todos los seguidores de Jesús, aquellos que veían a Jesús como el profeta, como el maestro, incluso como el Mesías, el Hijo de Dios. Así que su preocupación estaba enfocado en otra cosa. Querían actuar bajo la sombra, sin ruidos
y sin repercusiones. Estos hombres entonces creían tener el control y llevar a cabo la matanza de Jesús probablemente en secreto. Creían que podían manipular el tiempo y las circunstancias a su antojo para llevar a cabo su plan macabro, podríamos decir, de matar a Jesús. Entonces, calculando, planeando, eligiendo el momento oportuno para matar a Jesús. Pero, a lo largo de la Escritura, y por ejemplo el Salmo 33:10 dice que Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El plan de Dios siempre va a ser superior a las conspiraciones, a los planes o a los deseos de los hombres. Aunque estos principales sacerdotes y escribas maquinaban hacerlo en secreto, intentaban evitar el alboroto, la cruz no fue según sus planes. La cruz de Cristo en realidad fue el cumplimiento del plan glorioso de Dios de salvación para la humanidad. En Pentecostés, Pedro se puso en pie delante de todos y le dijo, en Hechos 2, 22 y 23, le dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándoles. Entonces, es entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En estos versículos, o en estos dos versículos, Marcos nos está presentando la conspiración de estos líderes religiosos, pero que entendiendo a la luz de toda la Escritura o a la luz de toda la historia de la Biblia, puede verse como el determinado consejo de Dios que se estaba llevando a cabo. Así que Él planeó de antemano este suceso y se iba a llevar a cabo como Él lo había determinado. Él no es sorprendido por los planes de los hombres. De hecho, Él usa incluso los planes malvados de los hombres, esos planes retorcidos de los hombres, para cumplir su propósito. ¿Se acuerdan de la historia de José? Cómo sus hermanos le habían vendido, le querían matar y después llegaron a un acuerdo y lo vendieron a Egipto, y después de muchas cosas José llega a ser el gobernador de Egipto, y los hermanos tuvieron que ir a Egipto porque vino una hambruna, y primero no le conocían a José, pero cuando José se les da a conocer a sus hermanos, en Génesis 45:5 dice: ahora pues no entristezcáis, le dice José a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios. Dios siempre tiene sus planes y los lleva a cabo utilizando planes a veces malvados de los hombres. Así también el sacrificio
de Cristo, de Jesús en la cruz, aunque fue el resultado de la conspiración de la maldad de estos hombres contra Jesús y de uno de sus discípulos, Judas Iscariote, quien lo traicionó, fue el acto más grande de amor y redención planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios planeó enviar a su Hijo Cristo para salvar a pecadores como vos y como yo. La iglesia de Jesucristo hoy está compuesta de pecadores que han creído en este Cristo a quien Dios planeó crucificar en una cruz. A pesar de todas las oposiciones que surgieron a lo largo de la historia bíblica que conspiraron contra la venida de Jesús, Él lleva y llevará a cabo su plan perfecto de salvar por medio de Cristo, salvar a los suyos por medio de Jesucristo. Así que podemos confiar en este Dios que está llevando a cabo su plan perfecto. Y este es el fundamento también por el cual nosotros podemos estar confiados, el fundamento sobre el cual los hijos de Dios construimos nuestra fe y nuestra esperanza para la eternidad. Su consejo, sus planes, su decreto van a permanecer, lo que Él ha determinado se va a cumplir. Así que podemos confiar y descansar en esto, y también, al igual que Jesús enfrentó oposiciones y conspiraciones, el pueblo de Dios a lo largo de la historia también ha enfrentado, y la iglesia, los seguidores de Cristo, podemos esperar lo mismo, como también estábamos viendo en los capítulos anteriores, en las señales que van a venir antes del fin. De diversas maneras el mundo se opone y se levanta contra la iglesia de Cristo y contra Cristo. Siempre la iglesia fue perseguida, siempre los hijos de Dios fueron perseguidos por el mundo. Pero nosotros confiamos en la soberanía de Dios en las adversidades. Él lleva a cabo su plan perfecto. Él lo va a cumplir. Y debemos saber esto, que por más que los hombres planeen y conspiren, Dios siempre tiene la última palabra. Siempre tiene el control de las cosas, y las cosas van sucediendo de acuerdo a su voluntad. Así que cuando enfrentemos, o si estamos enfrentando situaciones difíciles, o cuando nos sentimos atrapados en medio de conspiraciones, traiciones, situaciones, desafíos que parecen muy difíciles, podemos aferrarnos a la verdad de Dios, o a la verdad de que Dios tiene el control de todas las situaciones. Él incluso usa lo que parece un intento de destrucción para llevar a cabo su propósito divino. En la cruz, su plan de redención no fue frustrado. Al matar a Jesús no es que frustraron el plan de Dios, sino que el plan de Dios fue cumplido. Lo que parecía el final, o un fin donde Satanás había triunfado matando a Jesús, esa misma cruz significó la ruina de Satanás. Colosenses 2:13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, Él les dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que la cruz no fue una derrota, sino que fue la victoria de Dios sobre el pecado. Así que no importa cuán grandes sean los planes, las situaciones, lo que el hombre planee contra la iglesia de Dios, y vemos hoy en el mundo cuánta persecución, cuánta matanza de cristianos, cuánto adversidad hay contra la iglesia, y veíamos también que en los postreros días, en los últimos días, esto se va a acrecentar. El plan de Dios siempre tiene la victoria al final. A pesar de todas las situaciones que puedan estar pasando o que puedan venir contra la iglesia, nosotros podemos estar confiados de que Dios va a llevar a cabo su plan glorioso de redención de sus hijos. Él es el Señor de la historia. Él es el que está orquestando todo, está organizando todos los eventos para que todo vaya de acuerdo a su plan soberano y que todo abunde para la gloria suya y para el bien de aquellos que aman a Jesús. Así que mis hermanos, mis hermanas, no temamos a las conspiraciones del mundo contra la iglesia, contra nosotros, sus hijos. No nos dejemos desalentar por las malicias de los hombres. Más bien debemos confiar en la verdad de la soberanía de Dios y gozarnos en esta verdad gloriosa. Él tiene el control y su plan de amor y redención se va a cumplir, así que confiemos en Él y sigamos a su llamado, sabiendo que estamos en sus gloriosas manos. Un segundo punto es el contraste de corazones. Desde el versículo 3 al versículo 11, nosotros encontramos dos actitudes diferentes que nos muestran, que revelan dos corazones diferentes, un contraste bien marcado. Por un lado, una mujer que derrama su perfume costoso, y por otro lado, Judas, un discípulo cercano de Jesús, que lo vende por unas monedas de plata. Imaginemos la primera escena, el primer caso, Jesús ahí sentado en casa de Simón, quizás conversando con sus discípulos y todos los que estaban ahí, y de repente una mujer que según Juan nos dice que era María, hermana de Marta y de Lázaro, era un vaso de alabastro que era un vaso de alabastro, es una piedra blanca media traslúcida, y dentro de ese vaso tenía un perfume de nardo puro. Y ese perfume era muy costoso y dice que equivalía al salario de casi un año. Así que estamos hablando de hoy en día de millones de pesos, sería de acuerdo, más o menos de acuerdo a un sueldo, tiene que hablar de 4 o 5 millones de pesos, por lo menos, lo que valía ese perfume. Y así que no solo le echa un poquito, como a veces usamos nosotros el perfume más costoso, ese nos ponemos acá dos poquitos y ya está para que dure, ¿no? Él ya lo rompe y lo derrama sobre Jesús. Uno de los evangelios dice en los pies y otro dice en su cabeza, y Jesús dice que ella ungió mi cuerpo. Entonces, lo que probablemente haya pasado, que todo el cuerpo haya sido ungido, creo que había leído en un comentario que tenía aproximadamente 375 milímetros, así que ese perfume se derramó sobre Jesús. Y algunos de los que estaban ahí al ver esto, a empezar a hacer cuentas, ¿no es cierto?, decían, ¿para qué ha hecho este desperdicio de perfume, tanta plata tirada ahí? Podía haberse vendido
por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, era una conclusión que sacaban. Y hasta parece lógico este argumento, hasta parece incluso piadoso vender y darle a los pobres. ¿No sería mejor usar ese dinero y darle a los necesitados? Pensaban algunos, pero Jesús, con una sabiduría infinita, ve más allá las cosas y Él detiene a los que estaban pensando así, criticando, y dice: dejadla, porque le están molestando, buena obra me ha hecho. Así que Jesús declara este acto diciendo, aclara este acto diciendo: siempre van a tener a los pobres con vosotros, siempre va a haber pobres y siempre va a estar con ustedes, y lo van a poder hacer bien cuando a ustedes se les ocurra, ¿no es cierto? Pero a mí no siempre me van a tener. Y esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús ya estaba anunciando que era inminente la muerte de Él, y Él no estaba menospreciando la ayuda a los pobres, ni mucho menos. De hecho, Él se dedicó en su vida a ayudar a los marginados y a los pobres, y siempre tuvo compasión y mandó a ayudar a los pobres, pero Él estaba señalando la singularidad de este momento. Él sabía que su tiempo en la tierra estaba ya por terminar, y Mateo, relatando este mismo suceso, dice: porque cuando ella derramó este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo para prepararme para mi sepultura. Así que se acercaba ese momento de la crucifixión y la sepultura de Jesús, y ella hizo lo que podía, con lo que tenía y en el momento preciso. Esa es lo que hizo esta mujer que estaba amando al Señor Jesús y se entregó sin reservas, dando lo que ella tenía, lo que podía y en ese momento preciso. Si lo hizo sabiendo o no que ya era inminente, que él estaba próxima, que ya faltaban 2 días para la muerte, no lo sabemos, pero el plan de Dios se estaba llevando a cabo. Con este acto se estaba preparando el cuerpo de Jesús para la sepultura, como era costumbre en aquella época de ungir los cuerpos de los muertos antes de llevarle a la tumba. Así que vemos acá que su acto fue una expresión de devoción, de entrega sin medida, una adoración que no escatimó ningún costo. Su corazón estaba desbordado de amor, de gratitud por Jesús, y quería reverenciar a Jesús, quería honrar a Jesús, y lo manifestó de la manera más generosa posible. Y la respuesta de Jesús es asombrosa. Y le hace una promesa como respuesta a esta mujer, y le dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Así que un acto que aparentemente para los demás era un desperdicio de dinero, se convierte en una historia eterna que se va a contar por los siglos hasta que Jesús venga, y por todas las naciones. Un acto de amor puro hacia el Hijo de Dios fue recompensado por Dios para que ella sea tenida en memoria. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, también recordando a esta devoción de esta mujer. Pero hermanos, debemos tener en cuenta que en esta historia el centro no es la mujer, sino que el centro es Jesús
quien por su promesa o su recompensa ella ahora es recordada. Esta mujer creyó en Jesús y desbordó de amor y servicio a Él, y este es uno de los mejores ejemplos que nosotros podemos ver de entrega a Jesús. Y no estoy hablando de entregar plata, ni entregar auto, ni casa, ni comprar el favor de Dios, como a veces malinterpretan, sino que de entregar nuestra vida entera en amor y devoción a Dios, a Jesús, teniendo o entendiendo y comprendiendo de que en nuestras vidas iba al infierno y Él vino a salvarnos. Cuando nosotros entendemos eso, cualquier precio es poco para darle al Señor. Él no nos está pidiendo cosas materiales, sino que Él quiere que le demos nuestra vida entera al Señor. Y el segundo caso, en el versículo 10 y 11, después de esta linda historia de amor y devoción de esta mujer, encontramos estos pasajes que nos muestran la otra cara de la moneda, el contraste de esta linda historia. Así que inmediatamente después de este acto de amor sublime, Marcos nos presenta a Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, y mientras que los otros versículos anteriores la mujer derramaba un perfume costoso, valioso, en un acto de amor, acá encontramos a Judas, uno de los más cercanos de Jesús, o uno de los discípulos de Jesús que anduvo con él, se dirige a los principales sacerdotes para traicionarle y entregarle a cambio de un poco dinero. Así que la reacción de los sacerdotes fue que ellos al oír esto se alegraron y prometieron darle dinero a Judas. Y Judas, consumido por su codicia, termina diciendo que buscaba la oportunidad de entregar a Jesús. Yo creo que no fue casualidad de que encontramos primero la conspiración de los líderes religiosos, luego encontramos este acto de amor, de devoción de esta mujer y luego la traición de Judas, para que nosotros podamos ver este marcado contraste de los corazones de las personas. Ahora, en todo este relato vemos que Dios lleva a cabo ese plan de redención, sirviéndose de personas comunes y corrientes como vos y como yo, como lo eran los personajes que encontramos en la Escritura. Y hay algo muy importante acá que debemos tener en cuenta en este contraste de corazón o en esta diferencia de corazón, y es que no podemos ser neutrales ante Jesús. No es que puedo ser, ni uno, ni otro, ni a medias. Ante esta salvación tan grande de Dios por medio de Jesús, o sos María, la mujer que ama a Jesús, o sos alguien conspirador y traicionero a Jesús, alguien que rechaza a Jesús, alguien que cambia a Jesús por cosas de este mundo. O crees en Jesús y lo amas y entregas tu vida completa a Él, o sigues con tu vida rechazando a Jesús como lo hicieron, como lo veíamos los líderes religiosos, como lo hizo Judas, amando más sus vidas y terminando en la destrucción. Sabemos cómo termina la historia de Judas, el que traicionó a Jesús, que terminó suicidándose. Y también sabemos la historia de Israel, quien ha rechazado a Jesús, cómo fue destruida por los romanos de una manera despiadada por haber rechazado a Jesús.
Me venía a mente y lo anoté, veíamos anteriormente Marcos 8:35, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará, dijo Jesús. Esta mujer fue recompensada, veíamos. Jesús le dijo, de cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Como decíamos, ya van casi 3.000 años de este 2000, anoté mal, 2.000 años que sigue contándose este suceso por todo el mundo para memoria de ella. Y nosotros acá también podemos ver que Dios se complace en recompensar la fidelidad de los que le honran a Él. Esa también es una característica de Dios que muchas veces la pasamos por alto o tal vez la tenemos nosotros un poco olvidada. Dios recompensa la fidelidad, la entrega, la devoción de sus hijos. Dice Hebreos 11:6 que Él es galardonador de los que le buscan. Otra versión dice que Él premia a los que le buscan. Y vemos algunos ejemplos para ver esta cualidad de Dios. Génesis 22:15, nosotros recordamos la historia cuando Dios le pidió a Abraham que le entregue su hijo y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Y después de esto llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena de la que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Él premia a los que se entregan a Él. Él premia la devoción a Dios. Después veíamos en Marcos, también la mujer sirofenicia era una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo y luego que escuchó de Jesús vino y se postró a los pies de Jesús. Y esta mujer era griega, era de los gentiles que no podían tener contacto con los judíos y él había venido al pueblo judío y le rogaba que echase fuera a su hijo, de su hija al demonio, pero Jesús le dijo, deja primero que sacie a los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y darle a los perrillos. Y respondió ella, le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Él es premiador, Él es galardonador de los que le buscan, de los que creen que le hay, dice más adelante en el mismo versículo. Después también tenemos otro ejemplo de los discípulos de Jesús en el Marcos capítulo 10, 28, que también vimos. Pedro comenzó a decirle a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te seguimos, le dice a Jesús. Y Jesús le dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijo y tierra, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Él recompensa, Él premia a los que lo dan todo al Señor. El versículo 11:6, como decía,
completo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que acércate a Dios creyendo que en Él hay perdón por medio de Jesús y serás salvo. Insiste, busca, llámale y Él se deja encontrar por los que verdaderamente le buscan al Señor Jesús. Él va a recompensar a los que le buscan, a los que se entregan, a los que dan todo por Jesús. Y el contraste de estos, o en el contraste de estos corazones, podemos plantearnos algunas preguntas. ¿Qué es realmente lo que valoramos nosotros en esta vida? A veces podemos ser como los críticos que estaban ahí en la casa de Simón y nos enfocamos en el costo o en lo práctico o en lo que parece útil. Pero el Señor nos llama a un amor que no calcula o que no mide, un amor desinteresado, dispuesto, si es posible, a derrochar, como lo llamaron, el tiempo, talentos, recursos en adoración y servicio al Señor. Tal vez la gente nos mire y diga qué manera de perder el tiempo reuniéndose cada domingo, apartando el domingo para el Señor. Qué manera de derrochar dinero, aportando para la causa de que el Evangelio sea predicado en otros lugares también. Qué manera de derrochar cosas, placeres, cuántas cosas que al mundo le parecen. Y podemos plantearnos nosotros también, ¿estamos ofreciendo a Jesús solamente lo que nos sobra, como lo hacían estos líderes religiosos, o estamos dispuestos a darle lo más valioso que nosotros tenemos, incluso si a los ojos del mundo le parece un desperdicio? No sé qué es lo más importante en tu vida. Dios quiere que en tu amor le des todo a Él. Él quiere tu vida completa. No es a medias. No es solamente una parte. No es solamente un domingo. No es solamente una hora en la mañana. Él lo quiere todo. Y otro punto es la importancia de hacer lo que podamos en el momento oportuno, como lo hizo esta mujer. Como dije, no sabemos si actuó sabiendo de que pronto Jesús iba a morir o no, pero con ese acto preparó el cuerpo de Jesús para la sepultura. Y Dios nos llama a actuar en fe, a actuar en obediencia, en fe a Él, que quizás ni entendamos completamente en ese momento lo que hicimos o por qué Dios nos está llamando a hacer eso, pero que son parte de su plan perfecto. Ella derramó un perfume sobre Jesús, pero era el plan de Dios de morir y ser sepultado, y con este acto estaba preparando para la sepultura. Y después también, por ejemplo, dentro de ese plan glorioso de salvación, Dios nos hizo parte a nosotros al enviarnos a predicar al mundo. En esa obediencia nosotros estamos llevando a cabo también el plan glorioso de salvación, o estamos llevando ese mensaje de salvación. También nos manda a ser luz y sal en este mundo.
Y no debemos subestimar, no debemos tener en poco los pequeños actos de obediencia por amor a Dios, porque pueden representar algo sumamente importante, como lo fue este caso del perfume. Y puede pasar que lo hagamos en el trabajo, en el estudio, en el hogar, en la crianza de los hijos, con pequeños actos obedeciendo al Señor que pueden representar mucho. Haciendo lo que podemos. Dios no nos pide que hagamos cosas que no podemos. Esta mujer hizo lo que podía, derramó un perfume sobre la cabeza de Jesús, hizo lo que podía, con un corazón sincero en devoción y amor a Jesús. Y Dios le honró por esa devoción, por ese amor sincero a Él. Yo pienso en madres criando a sus hijos con amor y devoción a Dios, y Dios va a recompensar. Padres llevando a cabo su rol de papá, de esposo, Dios va a recompensar. Siervos de su iglesia llevando a cabo, siendo fieles. ¿Cuántas cosas? Siendo fieles en nuestro trabajo, siendo fieles como hijos, llevando a cabo, honrando a Dios con nuestras vidas, y Dios va a recompensarnos. Y otro punto a tener en cuenta es de cuidarnos de la codicia y la dureza del corazón. Esta historia de Judas es una advertencia. ¿Quién más cerca que Judas? Nosotros a 2000 años y él pegado con Jesús, ¿cuánto tiempo? Es posible estar cerca de Jesús y aún así permitir que el pecado, la avaricia, la amargura nos endurezca el corazón hasta el punto de traicionar a Jesús. Debemos cuidarnos de eso. Debemos cuidarnos de que nuestro corazón no se endurezca y traicionar por algunas monedas de plata o por algo que amemos a este mundo, cosas que amemos de este mundo, y la consecuencia es fatal. Lucas 22, versículo 21 y 22, Jesús dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Así como hay recompensa para los que aman a Jesús, para los que tienen un corazón sincero para Jesús y lo entregan todo para Jesús, también está la recompensa de los que rechazan, y es que Dios va a castigar eternamente en el infierno a todos aquellos que rechazan a Él. Romanos 2:5 en adelante dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Así que, hermanos, examinemos nuestro corazón. Si hay algo que estamos valorando más que a Jesús, si estamos cambiando a Jesús por algo otro. Es mi deseo de que, si aún no crees en Jesús, el Señor en esta noche te dé fe, y te animo a acercarte a Jesús, que crea que hay perdón, que hay salvación, que entregas tu vida
en devoción a Dios y que crea que hay una recompensa también. Así que hermanos, que el amor de Dios de planear y orquestar todas las cosas para llevar a cabo su salvación por medio de Jesús nos dé confianza y seguridad en el momento de la prueba, de la lucha, que nos dé gozo, paz, tranquilidad, vivamos una vida de creyentes, de hijos de Dios en gozo, que ese sentir que hubo en Cristo al despojarse de toda su gloria y venir a sufrir en este mundo para salvarnos, nos enamore más de Él y produzca en nosotros una devoción sincera, de corazón, entregándonos completamente para vivir para Él, para que su nombre sea glorificado en todo el mundo. Sabiendo que Él recompensa a los que le aman y le sirven sinceramente. Y que el Espíritu Santo nos ayude a recordar esta palabra y nos dé fe, amor y devoción a Él. Así que hermanos, vamos a terminar orando y dando gracias a Dios por su palabra, por quién es Él, por su salvación tan grande, por su soberanía, por su control, por todas las cosas que hoy vimos en su palabra. Señor, bendito sea tu nombre y exaltado por toda la eternidad. Qué glorioso eres tú, Señor. Eres tan grande y soberano, Señor. Veíamos que a pesar de todas las conspiraciones de hombres que tú creaste, tú llevas a cabo tu plan glorioso de redención y tienes misericordia de nosotros que nos habíamos rebelado contra ti y has enviado a tu Hijo para salvarnos. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en tu salvación tan grande. Y ayuda, Señor, si hay alguien que aún no cree en esta noche, que el Espíritu Santo tuyo lo convenza, que les dé fe, Señor, para creer en tu Hijo Jesús y sea salvo por la eternidad, Señor. Ayúdanos a amarte más y a entregarnos cada vez más, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús, amén.